Buenos días. El día de hoy, a mi grupo conformado por Laura Camila Muñoz, Mayra Alejandra y quien les está hablando, Andrés Cifuentes Alfonso, nos correspondió el tema de solecismos de orden erróneo de palabras. También propondremos 3 ejemplos en los que podremos evidenciar este tipo de solecismos en la comunicación digital, organizacional y de traducción. También daremos una actividad para que los demás integrantes de los otros equipos puedan identificar este tipo de solecismos en los textos. Por último, daremos unas pequeñas conclusiones acerca del tema y del trabajo. Comencemos. El vicio de construcción es un error en la estructura o composición de un sintagma. De este se desprenden 2 ramas, los errores de estilos y los gramaticales. Profundizaremos en los gramaticales. Consisten en construcciones incorrectas según las reglas del español, de frases u oraciones. Hay muchos tipos de errores gramaticales, pero hoy hablaremos del solecismo, de orden erróneo de palabras, el cual organiza los vocablos de forma inadecuada, ya que no se basa en las funciones sintácticas de cada palabra. A continuación, mi compañera Laura Camila procederá a indicarles los 3 ejemplos donde podremos ver este tipo de solecismos en la comunicación digital, organizacional y de traducción. Voy a hablar sobre 3 ejemplos del solecismo orden erróneo de palabras. Leeré cada texto y luego en las diapositivas ustedes verán las correcciones. Corpus de comunicación digital. El análisis de sentimientos de textos en las redes sociales se ha convertido en un área de investigación cada vez más relevante debido a la influencia que las opiniones expresadas tienen en potenciales usuarios. De acuerdo con una clasificación conceptual de sentimientos y basándonos en un corpus de diversos dominios comerciales, hemos trabajado en la confección de reglas que permitan la clasificación de dichos textos según el sentimiento expresado con respecto a una marca, empresa o producto. Con la ayuda de una base de datos de colocaciones y un gestor de corpus, se han creado 200 reglas en español que han puesto de manifiesto algunas consideraciones a tener en cuenta en la siguiente fase del trabajo. Bueno, la principal y muy básica es la estructura del sustantivo con el adjetivo. ¿Cuál es la función sintáctica del adjetivo? Es calificar al sustantivo o al núcleo del sujeto. En este caso, se dijo, las opiniones expresadas tienen en potenciales usuarios. Para que sea más entendible comprensiblemente, es un detalle cambiar ese orden por las opiniones expresadas tienen en usuarios potenciales. Así, el sustantivo es calificado luego por el adjetivo. El segundo ejemplo, o la segunda corrección, es se cambió el orden de toda una frase, de toda una proposición. Porque la idea es expresar que se crearon 200 reglas en español. Por este motivo, al final se ha agregado, se han creado 200 reglas en español con la ayuda de una base de datos y un gestor de corpus. Estas han puesto de manifiesto consideraciones a tener en cuenta en la siguiente fase del trabajo. Se dice lo principal, cómo se llegaron a ellas y cómo estas van a dar introducción a el siguiente párrafo. El segundo ejemplo fue extraído del corpus de comunicación organizacional. Es un texto que tiene varios errores en los cuales no vamos a profundizar, solamente en nuestro solecismo. La comunicación corporativa es un modelo interdisciplinar de actividad profesional, cuyo objeto es la integración eficaz de la comunicación y el servicio, unificados en una misma e inequívoca actividad.
Esta encrucijada ejerce un papel de primer orden en las organizaciones, especialmente en las empresas de servicios. Comunicación corporativa o organizacional se convierte así en el sumando acción más comunicación. La organización de un todo articulado y entero, integral y dinámico, sirviéndose así para ello de los instrumentos informáticos. No existe una relación de causa y efecto entre actuar y comunicar, sino voluntad de cohesión. Correcciones. Primero, hay personas que creen que al escribir el adjetivo antes del sustantivo o del núcleo del sujeto va a hacer que el texto suene más elegante o estilizado. La gramática dice que el adjetivo debe calificar al sustantivo. Por lo tanto, en vez de decir es un modelo interdisciplinar de actividad profesional, queda mejor. La comunicación corporativa es un modelo de actividad profesional interdisciplinar. Luego le eliminamos gran parte, pero no vamos a profundizar como había dicho en eso anteriormente. Sin embargo, el texto no tiene coherencia, redunda. Bueno, agregamos. La comunicación corporativa u organizacional se convierte así en el sumando acción más comunicación y usa los instrumentos informáticos para ello. En el inicial decía, la organización de un todo articulado se convierte así en el sumando de acción, sirviéndose para ello de los instrumentos informáticos. ¿Qué se hizo? Se eliminó el gerundismo que no permitía la comprensión adecuada. Se agregó un verbo y el predicado directo para facilitar la lectura. El último ejemplo fue extraído del corpus de traducción. A los efectos de esta investigación, el registro de trabajo de traductores del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, si bien brindó valiosa información en algunas áreas, resultó insuficiente en otras. Se comprobó falta de sistematicidad en la recolección de datos, pues de las traductoras que laboraron en el departamento en ese periodo, no todas reportaban la totalidad de los trabajos recibidos y entregados. Además, algunas secciones aparecen incompletas, como es el caso de fecha del pedido, datos del solicitante, fecha de entrega y evaluación. Por esto fue imprescindible aplicar un cuestionario a los traductores para determinar el campo temático, tipo de texto y clase de texto a incluir en el corpus. Correcciones. El inicio del párrafo queda inconcluso al haber un núcleo del sujeto tan largo. Por lo tanto, es preferible dejar el núcleo del sujeto en primer lugar para luego explicar su acción y la consecuencia de esta acción. Ejemplo. El registro de trabajo de traductores del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, si bien brindó a los efectos de esta investigación valiosa información en algunas áreas, resultó insuficiente en otras. Segundo. Por fluidez y economía lingüística, es aconsejable que el sujeto esté en primer lugar, al no ser que haya una oración pasiva bien estructurada. Este no es el caso. Así que decidimos posicionar no todas las traductoras primero. Se comprobó falta de sistematicidad en la recolección de datos, pues no todas las traductoras que laboraron en el departamento en ese periodo reportaban la totalidad de los trabajos recibidos y entregados. A continuación, procederemos a explicar la actividad. Lea el fragmento del texto corrector o corrupto, saberes y competencias del corrector de estilos. Identifique los errores de orden de palabras que allí se encuentran, subráyelos y transcriba el texto con los vocablos colocados de forma correcta y coherente. Bueno, ¿qué les parece? Sí, lo terminamos haciendo juntos. Entonces vamos a leer junticos.
Si bien en la actualidad la figura del corrector aparece en ciertas ocasiones fusionada con la del editor, su labor requiere no de solo conocimientos técnicos. Ahí está el primero. No de solo técnicos. Entonces, su labor requiere no de solo conocimientos técnicos. Está mal, sería de no solo conocimientos técnicos. Bueno, sino de saberes obtenidos gracias a una sólida formación cultural, al modo de que la poseían los copistas o amanuenses. Otro error, al modo de que la poseían. Entonces ahí encontramos otro error de orden. Continuemos. Originarios correctores, cuyo trabajo erudito y minucioso era una obligada instancia en la reproducción de una obra. ¿Lo vieron? Obligada instancia. La tarea del corrector, que pena nuevo aquí, presupone un efecto del manejo de una serie de competencias enciclopédicas, gramaticales y textuales, cuya especificidad analizamos en este trabajo. Por otra parte, la exagerada aplicación o inadecuada de estos saberes especializados altamente entraña. ¿Encontramos algo? Sí, señores. La exagerada aplicación es una. Y el siguiente es especializados altamente. Estos son ejemplos muy sencillos, muy fácil de encontrar. Bueno, entraña paradójicamente dos grandes peligros: la sobrecorrección y la ultracorrección. Bueno, y como conclusión acerca de este vicio que nosotros escogimos, que fue el solecismo erróneo de las palabras, hemos llegado a la conclusión o a las conclusiones. Primero, consideramos que tenemos que tener en cuenta 5 aspectos importantes en todo este tema para cualquier texto, que son la fonología, la semántica, la sintaxis, la pragmática y el léxico de nosotros. La fonología, ¿por qué? Porque son los sonidos de la lengua, las reglas para combinar y formar las palabras. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tener los patrones acentuales y de entonación. La semántica, que sería el significado de las palabras. Y esto es demasiado importante porque nosotros mismos, en nosotros mismos recae el saber usar las palabras de la manera correcta en cada texto o en cada traducción, que en este caso es la actividad que nosotros en la cual estamos trabajando. La sintaxis, que es la forma en la cual nosotros combinamos las palabras para formar las frases y oraciones en una lengua. En español es una forma de construir oraciones y en el orden que es cada palabra, como lo son el sujeto, el verbo y el complemento directo. La pragmática, que son las estrategias para usar la lengua apropiadamente en varios contextos. Y por último, el léxico, que es el vocabulario, es decir, todas las palabras con las que la lengua pues designa objetos, cualidades, acciones, ideas, estados de ánimo, bueno, en fin, todo lo importante para formar como tal nuestro léxico y el uso apropiado de las palabras para evitar todo esto que nosotros hemos estado trabajando y en el cual nos hemos dado cuenta que si nosotros no tenemos claro este tipo de cualidades o estas tips para el uso adecuado de la lengua, podemos caer en el error de cometer el vicio que estamos trabajando, que es el orden erróneo de las palabras, y alterar los textos o traducciones o lecturas de las cuales nosotros estemos hablando.